asesoría, ¿no?, científica, que fue originalmente la primera edición publicado aquí en Colombia y luego fue premiado por la Academia de Ciencias de Cuba y ahí tiene varias ediciones en España, México, en Cuba, acá. Yo voy a tratar de sintetizarles algunas ideas que luego se van a desarrollar, ¿no?, en el curso que está previsto, ¿no?, a partir del día 9, creo que es, ahí por el convenio Andrés Bello. De manera que lo que voy a hacer es prácticamente dar una panorámica esencial. Algunas que complementan lo que vimos la anterior sesión del otro libro, ¿no?, de ¿para qué sirve la epistemología para una investigación científica? No voy a referirme a estos contenidos, pero sí para lo primero que tiene, este libro está concebido y el curso que hemos desarrollado en varios países está concebido tanto para los que van a desarrollar un trabajo de doctorado o de maestría, o para también los tutores, para los directores, para los asesores, y por eso fue que fue premiado precisamente el libro por la Academia de Ciencias de Cuba, porque nuestra experiencia, habiendo dirigido ya en estos momentos veintitantos doctorados y más de 100 trabajos de maestría, a partir de ahí, de la experiencia de haber hecho en Alemania un primer doctorado y un segundo en Cuba, pues quise transmitir esa experiencia y es la que yo voy a tratar de hacerlo en las sesiones próximas del curso previsto, ¿no?, a partir de la semana próxima. Ahora, lo primero que uno debe tener claro en la dirección de asesoría, lo mismo para el que está ejecutando, haciendo la tesis, que el que la va a dirigir, son una serie de presupuestos de carácter epistemológico general que es muy común, primero, que los que comienzan un proyecto de investigación sufran de lo que yo llamo la megalomanía faraónica, ¿no? O sea, unos temas de investigación que son como para desarrollarlo por un gran equipo de investigación, por un gran grupo de investigación y durante muchos años, ¿no? Así cuesta trabajo que sinteticen, que prioricen, ¿no? Y que perfilen, ¿no? Yo doy una serie de parámetros en cuanto a la necesidad y pongo algunos ejemplos de temporalidad, espacialidad, circunstancialidad, modalidad, utilidad, determinación cuantitativa, cualitativa. Es decir, son 7 parámetros que para mí son esenciales en cualquier proyecto, ya sea una tesis doctoral o ya sea un trabajo de maestría o ya sea un proyecto de investigación cualquiera para desarrollar, ¿no?, ese proyecto y que articule tal vez con un megaproyecto, con un macroproyecto, pero para un microproyecto, para un proyecto muy específico a corto plazo, deben de tomarse en cuenta esos elementos. Ahora, la investigación científica siempre implica una especie de descripción y de caracterización de una porción de la realidad, pero una realidad que es amplia, compleja, diversa, y que el investigador tiene que tratar de simplificar, pero con un objetivo, tratar de explicar las causas que determinan la interrelación de un número determinado de fenómenos naturales, técnicos, sociales, del pensamiento o de lo que sea, a menos que presuma una postura positivista, como dijimos ya anteriormente, que no le interese las causas, que solamente lo que quiera ver los efectos, ¿no?, el fenómeno, el dato, y renuncie. Pero bueno, eso es un serio problema. Si no hay realmente una explicación de las causas y una descripción, es difícil que pueda haber una predicción y un pronóstico, pero si a eso no se unen también otros elementos axiológicos y hermenéuticos en la valoración de las implicaciones de la existencia de esos fenómenos, puede ser que el objeto de investigación no sea pertinentemente estudiado y por lo tanto propuesta su transformación. Por supuesto que la perspectiva del investigador puede influir lógicamente en la formación del objeto, del tema, ¿no?, de investigación, pero hay un presupuesto elemental que es el optimismo epistemológico. Si el investigador no tiene confianza en la posibilidad de conocer esa pequeña parcela de la realidad y cae en una postura totalmente agnóstica, pues realmente es lamentable, ¿no?, que eso suceda, ¿no? Puede haber cuotas de escepticismo, pero no un escepticismo pirrónico, no, un escepticismo cartesiano, un escepticismo que la duda sea el preámbulo, ¿no?, para el conocimiento de la realidad. Y a partir del criterio
de que la representación científica no coincide necesariamente con la esencia o con la naturaleza de las cosas, yo creo que tenemos que plantearnos la posibilidad de profundizar a partir de lo conocido, ir a lo desconocido, ir poco a poco indagando, pero sobre todo tener en consideración que lo más importante en la investigación, y lo mismo lo digo para el que dirige un proyecto que para el que lo ejecuta, es el método que se utiliza. Es decir, no tanto el resultado puede ser efímero. Ya hemos dicho que en la investigación científica lo más importante es el proceso mediante el cual se logran, ¿no?, determinados resultados. Y por eso la razón es determinante a la hora de levantar el estado del arte, ¿no?, de otros estudios similares, pues ver qué métodos se utilizaron en otras investigaciones, ¿no? Y a partir de ahí, pues tal vez llegar, ¿no?, a conclusiones de decir, bueno, puede ser que estos métodos a mí me sirvan, pero cuidado con el principio autoritatis, según a veces caemos en que porque un investigador reconocido, destacado, sustente algo, pues ya, queremos asumirlo de manera a priori. Es un error. Los métodos de investigación nunca son a priori. Uno debe saber valorar si a posteriori aquellos métodos fueron utilizados en un proyecto anterior, de qué manera pueden ser útiles ahora para otra nueva, ¿no?, investigación. Y a partir de un conocimiento, de un desarrollo del pensamiento abstracto, porque la investigación científica exige un pensamiento abstracto, un nivel de desarrollo, no del lenguaje, pero a partir también de algo elemental, y es que, bueno, que la investigación, incluso como su término lo indica, significa, ¿qué significa en castellano? Investigium en latín es ir a buscar las huellas, ¿no es así? Pero la huella es lo que ya sucedió, no lo que está sucediendo, ¿no? Y por eso en inglés decimos research, o sea, volver a buscar, no decimos search, igual que en francés, que en alemán, Forschung, en ruso, исследование, pesquisa, en portugués, ricerca, en italiano, en cualquiera de las lenguas modernas, siempre la investigación quiere decir ir a buscar algo que ya sucedió. Y luego, ¿eso qué quiere decir? Que no está sucediendo en este momento, pero si uno lo estudia adecuadamente y hace un levantamiento adecuado, ¿no?, del marco histórico del proceso, puede ser que llegue a un conocimiento, ¿no?, preciso de ese. Ahora, hay que tomar en cuenta también que la investigación científica implica la construcción de verdades, y de verdades que son relativas, porque la única verdad absoluta que existe para la ciencia es que la verdad absoluta no existe. Aunque existen verdades, claro, de contenido epistémico válido, que son verdades relativas. Si el investigador, en esa búsqueda de la verdad, que como diría Foucault, puede ser un instrumento de poder, pero no se deja manipular por exigencias ideológicas o axiológicas, es posible que logre un conocimiento con la mayor objetividad posible y además lo haga con una función humanista, con una función desalienadora, porque en definitiva la investigación científica se hace para superar formas históricas de alienación, de enfrentamiento a realidades desconocidas, a cosificaciones que limitan al ser humano, ¿no? Sobre todo a veces frente a la propia tecnología, frente a la propia ciencia o frente a otros aparatos de la sociedad civil, de la sociedad política o de la naturaleza misma, que trata a veces de esconderse, y la tarea del investigador es precisamente demostrar, encontrar, descubrir lo que está oculto. La otra cuestión que un investigador debe tomar en cuenta siempre es que su perspectiva sí puede que se haga muy disciplinar desde un campo del saber determinado, pero hoy en día la investigación cada vez es más transdisciplinar, más holista, más sistémica, más integral, más compleja, más dialéctica. Es decir, la investigación científica no puede ser tan unilateral, tan sesgada, y exige del investigador tener una perspectiva un poquito más amplia y sobre todo aquellos que están en el mundo técnico, tomar en cuenta también los conocimientos de las ciencias sociales y de las humanidades, porque de lo contrario puede ser que, como diría Harry Truman, ese investigador se convierta en una gran amenaza cuando no deriva las implicaciones axiológicas, humanistas, democráticas, de valores, ¿no?, que requiere la sociedad, y sobre todo ecológicas y hasta demográficas, que hoy en día ya se convierten en una necesidad de ser tomadas en consideración. Yo diría que esos son, así a grosso modo,
Algunos presupuestos no los he desarrollado. Yo diría que solamente lo que he hecho es dar pinceladas, ¿no? De presentación, ¿no? De esos elementos. Ahora, lo más importante en un proyecto de investigación que se va a dirigir o que se va a emprender bajo la dirección de alguien, de la tutoría o de la dirección de alguien, es la construcción de un marco teórico. Y esto lo digo, me parece algo trivial, ¿no? Pero es que me he encontrado algunos investigadores que dicen que no hace falta hacer marco teórico de la investigación. Es como si un arquitecto le dijera a los albañiles, empiecen a poner ladrillos ahí a ver qué sale, ¿no? No, es imposible construir un edificio sin un plano, ¿no? Y ya Aristóteles hace ya 25 siglos decía, ¿no? Cuando se va a construir un edificio, lo primero que hay que saber es la causa final, para qué va a servir el edificio. Lo que hay que saber luego es qué forma va a tener ese edificio, la causa formal. Luego, qué materiales se van a utilizar para hacer el edificio, la causa material. Pero sobre todo, ¿quién va a hacer el edificio? La causa gente o eficiente. O sea, esa teoría de las cuatro causas tan ingenua, aparentemente no es tan ingenua en Aristóteles. Es una cosa elemental, que si usted va a hacer una investigación, lo primero que tiene que saber es si usted está capacitado para hacerlo. Y si no está capacitado, prepárese y trate de buscar los elementos que le faltan en su formación de pregrado o en su formación de conocimientos de tecnologías o de software o de manejo de idiomas extranjeros o de conocimientos metodológicos del área de disciplina específica. Es decir, lo primero que hay que saber es quién va a hacer la investigación. El agente, ¿no? La causa eficiente, el investigador, ¿no? ¿Será que yo estoy preparado para eso o no? Yo recuerdo cuando yo regresé de Alemania, porque no quise hacer mi doctorado sobre filosofía clásica alemana, sino para hacerlo sobre la filosofía de América Latina. Lo primero que me dije es, bueno, ¿y estaré yo preparado para esto? ¿Conozco yo la historia de América Latina, económica, política y social? No, porque en filosofía nunca me habían hablado de historia de América. Entonces, ¿qué hice? Matriculé la carrera de historiador y me gradué como historiador para conocer las condiciones históricas, políticas, sociales, culturales de América Latina y luego dedicarme al estudio de la filosofía o simultáneamente hacerlo. Eso uno tiene que saber, ¿no es así? Cuando me dijo aquella tutora que tenía que manejar algunos conocimientos del inglés, ya yo el inglés lo manejaba un poco, pero el francés no, ¿qué hice? Matriculé el francés, ¿no es así? Para manejar las obras de Conti, no solamente las de Spencer en inglés, sino las en francés. O sea, uno tiene que prepararse para determinada, ¿no? Investigación. Ahora bien, es, a mi juicio, prácticamente imposible desarrollar un proyecto de investigación sin un adecuado marco teórico. Claro, por marco teórico se pueden entender muchas cosas. Para mí, un marco teórico es una cosa muy sencilla. Es una trama de relaciones esenciales que en un plano genérico no solo condiciona, sino que caracteriza, que orienta de algún modo, ¿no?, la formulación de un problema metodológico, objeto de investigación y coadyuva a esclarecerlo. Eso es para mí el marco. Y quiérase o no, como decía el amigo chileno Hugo Cerda, el investigador parte de un marco teórico y llega a un marco teórico, ¿no? Es decir, el investigador no construye un marco teórico simplemente para dejar el andamiaje del edificio, ¿no? Cuando termina el edificio, quita los andamios. Pero, cuidado, si en la construcción del edificio se le presentaron dificultades que no estaban inicialmente recogidas en el plano inicial, en la carta tecnológica de ese edificio debe aparecer las dificultades que se presentaron y cómo las resolvió. ¿Para qué? Señores, para que les sirva a otros investigadores que en el futuro tengan una situación, un obstáculo similar y puedan resolverlo. Ahí está el aporte, ¿no?, de la investigación. Pero el empirismo nunca ha consultado. Ya estamos en una época de la investigación científica que la prueba éxito-error no constituye, ¿no? Tal vez en la época de la revolución industrial, tal vez antes de las revoluciones teóricas que se produjeron en el siglo, ¿no?, XIX, tal vez antes del conocimiento de las probabilidades de los recursos estocásticos, se podría llegar a unas conclusiones, ¿no? Pero hoy en día no es así. Hoy en día la epistemología ha demostrado, y en eso Einstein tenía mucha razón, de que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? Que si la teoría está bien argumentada, bien, y no hay necesidad de validar todo experimentalmente, porque como decía Karl Popper,
Un experimento fallido no significa que una teoría se invalide, sino hay que ver por qué falló el experimento, hay que ver las causas que condicionaron ese error y no quiere decir que ya se desbarate todo el andamiaje teórico. Por eso la investigación científica es un proceso de construcción de teorías científicas. Y las teorías que son, bueno, interpretaciones de carácter global que besan sobre un conjunto vasto de elementos y que pretenden interrelacionar, correlacionar, ¿no? De una forma coherente, ¿no? Esos elementos. Y para eso es que uno hace la investigación. Ahora, ¿para qué hace la investigación también? Bueno, pues, primero, para enriquecer los conocimientos existentes hasta ese momento sobre esta área disciplinar, ¿no es así? Pero también para transformar la realidad y para enriquecer la realidad, ¿no es así? Ahora, si usted no conoce adecuadamente esa realidad que va a transformar, puede ser que llegue al mismo punto que ya se conoce. ¿Y cuáles son algunos de los elementos que para mi juicio, y son los que desarrollamos en nuestro libro y vamos a desarrollar de manera analítica con ejemplos de cada uno en los cursos próximos que se prevén? Para mí son estos. Primero, el estado del arte, el marco histórico, el marco conceptual, el problema científico a resolver, las hipótesis, las variables y los objetivos. Para mí puede haber otros elementos de fundamentación jurídica, económica, de justificaciones, de cronograma y otros elementos que a veces exigen, ¿no? Determinadas instancias académicas en diferentes universidades. Pero desde el punto de vista epistemológico y metodológico, estos son, a mi juicio, los 7 elementos esenciales. Y eso es lo que hace el investigador al descomponer teóricamente un objeto de investigación, ¿no? Para tratar de ofrecer una interpretación sistémica de esa porción, de esa parcela de la realidad, que la descompone teóricamente, no necesariamente tiene que hacerlo de manera práctica, ¿no? Acumulando información previa de estudios análogos que se han hecho sobre eso y por eso es que se hace, ¿no? El levantamiento, ¿no? del estado del arte. Hay una cosa que es un problema serio desde el punto de vista académico. ¿Cuál? No, estoy bien, ¿no? ¿Cómo estás? Te estoy viendo mucho tiempo. Parece que alguien No tiene se ve, pues, hay por ahí un micrófono encendido, ¿no? Y hay pequeña ¿Cuántos interferencia. alumnos? Han ido 15. No hay Bueno. ya no vi. Ya lo resolví. Bueno, la investigación científica, primero, nunca se ha desarrollado de manera absolutamente individual, siempre, desde la antigüedad hasta nuestros días. Siempre ha sido un producto social, con participación social, aparte de proyección social, porque uno investiga para la sociedad, para mejorar la sociedad. Sin embargo, hay un pequeño problema. Las tesis doctorales hasta ahora se hacen individualmente. Así. Los trabajos de maestría, que ya en muchas partes no se les llama tesis doctorales, porque las tesis son propiamente las de doctorado, ¿no? Tampoco se hace nuevamente individual. A veces admite alguna universidad que se haga por una pareja, ¿no? Bueno, pero realmente el trabajo académico exige más individualidad para ver los aportes individuales. Sin embargo, el trabajo científico propiamente dicho exige de equipos, exige trabajo en grupo. Y quiero decirle que ese fue el origen de este libro, cuando yo en el año 85 era decano de filosofía en Cuba, que me pidieron mi experiencia en cómo yo había organizado un grupo de investigación sobre pensamiento filosófico latinoamericano que no existía en mi universidad y que luego de haber terminado en el año 80 mi primer doctorado en Alemania, construí. Y hoy en día ese grupo tiene prestigio internacional, tiene más de 30 libros publicados. Y yo traté de sintetizar mi experiencia, cómo conformé ese grupo, ese equipo, ¿no? de investigación. Surgió de ahí ese libro sobre técnicas de dirección de grupos de investigación en ciencias sociales. Pero lo más importante fue cómo yo logré armonizar los intereses individuales de cada uno de sus grupos, muchos de ellos jóvenes graduados de la Universidad de La Habana, otros graduados en universidades soviéticas entonces, ¿no? En varias ciudades de Rusia, otros de Polonia, de Checoslovaquia, de distintos países habían graduado
y no tenían un conocimiento de la filosofía en América Latina. Lo primero que tuve que hacer fueron desarrollar algunos cursos sobre esos temas. Pero más que eso, tratar de irles componiendo sus proyecciones individuales de trabajos de maestría y luego de doctorado para que se estimularan a trabajar en un equipo de investigación. Y lo primero que aprendí en este labor de haber dirigido esos proyectos es la cuestión del estado del arte, que a veces se subestima. Primero, el investigador cuando va a trabajar sobre un objeto de investigación no puede manejar las cuestiones de manera así simplificada. Debe estudiar las teorías generales que existen sobre el tema que va a ser objeto de su investigación. Luego levantar aquellos estudios análogos, siempre digo, parecidos, similares, porque nunca van a ser idénticos, ¿no?, a la investigación que yo voy a desarrollar como investigador, ¿no? Yo voy a tratar de descubrir en una realidad específica, un objeto específico, y voy a tratar de utilizar métodos específicos, sí, pero esa superespecificidad no me debe llevar a que los árboles me impidan ver el bosque, no. Yo tengo que ver la generalidad que existe y cómo otros investigadores en otros países o en mi propio país han estudiado temas parecidos, similares. Y le voy a decir algo, si usted va a elegir un tema y se mete en Google a buscar información sobre ese tema y no encuentra nada, óigame, preocúpese, puede ser que usted no esté buscando algo que no existe, esté completamente loco, ¿no? Ah, pero si usted encuentra muchas informaciones y muchos investigadores, póngase muy contento, porque eso quiere decir que hay otros locos igual que usted que están también, ¿no?, trabajando en el mismo, con lo cual usted puede intercambiar, establecer redes, comunicaciones, ¿no es así? Entonces, eso es lo primero que uno tiene que saber. Si el tema que va a investigar es pertinente, es útil, vamos a decirlo si quieren, en criterios neoliberales de mercado, hay clientes, porque uno tiene que pensar también en el producto final. El investigador no puede ser alguien que diga, no, yo voy a investigar esto y después yo no sé para qué va a servir. No, usted sí tiene que saber servir y sobre todo tiene que tener una responsabilidad ética, ¿no?, en lo que va a producir, que sea un producto cultural y no que sea una excrescencia social, porque no siempre la investigación científica produce elementos que aportan a la cultura y a la humanidad. Puede ser que sean enajenantes, puede ser que sean alienantes, puede ser que sean nefastos, ecocidas o genocidas incluso. Entonces uno tiene que tomar en cuenta esos factores axiológicos, ¿no?, también, ¿no?, en esa elección del tema. Ahora, luego tiene que tratar de buscar bibliografía específica, particular, y hay que saber buscar, porque lo más importante en una universidad es saber buscar. Hoy en día más con internet, que se facilita mucho, ¿no? Pero no solamente buscar, es saber ordenar lo que busca. Yo cuando empecé a investigar no había computadoras electrónicas, pero existían las cajitas de zapatos, como me dijo mi tutora, y yo ordené en ficheros, ¿no?, las fichas y podía encontrar después la información, ¿no es así?, en un casting adecuado, ¿no es así? Por eso uno tiene que saber manejar la información desde que busca y, como dicen en mi tierra, el haragán trabaja doble, fichar adecuadamente con todos los datos, la información, el nombre editorial, la ciudad, la fecha, la página y, muy importante, diferenciar, ya ven, entre comillas o entre color, cuando el trabajo no es de uno y los comentarios sí son propios, para que cuando vaya a redactar, ¿no?, no vaya a ser que se confunda y cometa plagio inconscientemente. O sea, cite sin referenciar o parafrasee sin referenciar, y eso, por supuesto que es algo que hasta en algunos lugares se penaliza, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que hay que saber buscar. La investigación científica no se va a buscar los libros desde la punta hasta el final, no se empieza de la primera página hasta como dice por este investigador Robert Day, ¿no?, el lector científico, a diferencia del lector de novelas policíacas, le gusta saber que desde la primera página el asesino fue el mayordomo, ¿no?, y por eso le gusta saber cuáles son los resúmenes, los abstracts, cuál es el resultado, para entonces luego entrar a buscar, ¿no?, información pertinente sobre
el particular. Y por eso la investigación científica tiene que guiarse en la búsqueda de ese marco referencial, de ese estado del arte, ¿no? De adecuados guiones de lectura. Tienen que saber, eso lo aprendí yo en Alemania, hacer esos guiones, esos Gliederung, como llamaban ellos, ese árbol, ¿no? En que se sabe, y ordenar esa información primero en la mente y luego plasmarla. Hoy en día es más fácil en una computadora, con subdirectorios, ¿no? Pero antes no existía eso y sin embargo los investigadores lo hacíamos, ¿no? Así. Por lo tanto, hay que saber ordenar en la mente cómo fichar y cómo buscar y no perder el tiempo leyendo todos los libros de la primera a la última página, ni dejarse desviar la atención. Hay que tratar de concentrar la atención en determinados temas durante un tiempo y no tratar de saltar así de uno a otro, porque puede ser que usted pierda el hilo rojo, como me decían mis tutores alemanes, ¿no? El rote Faden, el hilo que conduce, ¿no?, a la investigación. Lo otro importantísimo es el marco histórico, porque si usted no sabe lo que va a investigar, la situación que tenía, el objeto que va a investigar, ¿cómo usted va luego a valorar y a medir que lo que usted ha hecho es un aporte, es algo nuevo, es enriquecedor? Tiene que conocer el estado histórico del objeto. Y no es a empezar a investigar desde los griegos y los egipcios que se dice. No, no, no. Eso es erudición. Y eso, la diferencia entre un sabio y un erudito es que el erudito acumula información. El sabio no. El sabio elige la más importante. Y por eso hay que buscar información más reciente del estado, de la situación problemática que uno va a tratar de resolver, porque ahí está el problema. Hay que saber diferenciar, ¿no?, entre una situación polémica y la formulación metodológica, ¿no?, de un problema. Y hay que partir también de un presupuesto epistemológico que Edgar Morin ha dejado bastante claro. Si lo mismo en la naturaleza que en la sociedad, que en el pensamiento, todo estuviera, ¿no?, fatalmente determinado o de manera absolutamente aleatoria, pues la ciencia no podría ser posible. Por eso hay una dialógica, como dice él, entre la unidad, la diversidad, el orden, el desorden y la nueva reorganización para comprender esa parcela, esa porción de la realidad que vamos a, y que estará integrada holísticamente en sistemas y subsistemas de mayor, ¿no?, dimensión, como tal vez Bertalanffy nos enseñó con anterioridad. Ahora, en la búsqueda del marco histórico de un proceso, hay que conocer los antecedentes de ese tema, las condiciones, los agentes externos e internos, los factores determinantes y los condicionantes, porque no todos tienen el mismo nivel. Hay factores necesarios, hay factores contingentes, aleatorios o casuales. Todo eso hay que tratar de determinarlo en el levantamiento. Y es importantísimo conocer la historia, porque como dice Lucien Goldman, sin previsión la vida sería imposible y toda previsión se basa en una experiencia histórica previa, ¿no? Y el investigador tiene que saber extraer conclusiones teóricas de cada etapa y sobre todo cuando va a construir ya la tesis o va a elaborar el informe, hacer las conclusiones parciales adecuadas a partir de los niveles de generalización, ¿no?, pertinente. ¿Por dónde se mide la creatividad de un investigador? ¿No? Se mide por la capacidad que tiene de articular información y renovar el conocimiento existente en un momento determinado, incluso partiendo de la misma información que pueden tener otros, ¿no? Cuando yo estudiaba historia en Cuba, tuve un magnífico profesor de historia del Caribe, destacado investigador premiado por la UNESCO, Manuel Moreno Fraginal, autor del mejor historia de la industria azucarera del Caribe, El Ingenio, en 3 tomos, y nos decía: ustedes nunca le nieguen información a un colega, porque los investigadores no somos dueños de la información. Somos dueños de las distintas interpretaciones que hagamos, incluso a veces, sobre la misma información. ¿O ustedes creen que Darwin tenía una información distinta a otros de su tiempo, o Einstein? No, tenían más o menos la misma información. Pero lo que no tenían era la misma capacidad de imaginación. Y por eso Einstein decía que la imaginación
se desarrolla más en el arte y en la literatura que en las matemáticas, porque en el arte y en la literatura donde el pensamiento puede que tenga un vuelo teórico, ¿no?, de mayor nivel, independientemente de que sean útiles, ¿no?, las matemáticas. Ahora, el marco histórico de la investigación es un preámbulo imprescindible, pero si usted, fíjense bien, no sabe lo que va a buscar en ese marco histórico, está perdido. Es como yo digo, si usted le dicen, busque una aguja en un pajar, usted dice, eso es muy difícil. Sí, pero usted sabe lo que es una aguja. Si encuentra un tornillo, una puntilla, una tuerca, y dice, no, eso no es lo que yo he buscado. Yo busco una aguja. Usted tiene el concepto de la aguja. Bueno, pues lo mismo tiene que pasar con el marco histórico. Si usted no sabe lo que va a buscar, las variables que va a medir o evaluar, usted se pierde. Porque puede ser que encuentre el tornillo y diga, encontré la aguja, y no es así. Por eso es tan importante en cualquier área del trabajo científico, en las ciencias naturales, técnicas, sociales, formales, en las humanidades, en cualquiera. Conceptualizar, quiere decir precisar el contenido epistémico del tema que va a estudiar o de los temas y de las variables, de los instrumentos. Y le voy a decir algo. Claro que cuando uno empieza a investigar, uno baja de la Wikipedia y del rincón del vago, pero si se queda ahí, está a ese nivel. Y si se queda simplemente con la información que le dan otros autores, se queda en ese nivel. El verdadero investigador científico está obligado a pensar con vista larga, de largo alcance. Construir también el conceptos, herramientas epistémicas que le sirvan a otros investigadores, ¿no? Yo he desarrollado varios conceptos que están publicados en Argentina, en México, en Cuba, en determinados diccionarios, porque son conceptos y además el investigador tiene que ser un eterno insatisfecho con el nivel de conocimiento que existe en su época sobre los temas que él estudia y no aceptarlo de manera así, ¿no? Yo recuerdo en Alemania cuando yo empecé a estudiar el tema del positivismo, no me convencía el concepto de positivismo que se manejaba y desarrollé la investigación para determinar por qué el positivismo en América Latina era otro. No me convencía el concepto de cultura que se manejaba como cualquier producción social. No me convencía el concepto de autenticidad, de humanismo, de alienación. Y todos esos conceptos yo los he ido profundizando. Claro, no de la noche a la mañana. Me ha llevado años construir los conceptos, ¿no es así? Sin embargo, me he ido haciendo de mi propio instrumental epistemológico y metodológico. Porque yo digo siempre que si usted va a reparar su auto a un taller y se encuentra que el mecánico de ese taller solamente tiene herramientas compradas en la ferretería y no ha desarrollado él una herramienta propia para sacar una tuerca que ninguna herramienta de la ferretería le proporciona, ese es buen mecánico cuando ha desarrollado esa herramienta. Y por eso cada investigador está obligado a desarrollar herramientas epistémicas y desarrollar, enriquecer el marco conceptual. Ahora, hay otro problema que yo lo observo con alguna frecuencia en algunas universidades. Parece que hay otro micrófono encendido por ahí con un niño que está participando muy activamente, ¿no? No, sí, no, ya. Me va a disculpar, ya la retiré de la sesión. Bueno, en primer lugar, muchas veces confundimos, ¿no?, los problemas epistemológicos, metodológicos de la formulación de un problema y le llamamos problema a cualquier elaboración que en realidad no constituye un problema. El investigador tiene que diferenciar entre la situación problemática, ¿no?, situación problemática, y la formulación de un problema. ¿Por qué? Porque la situación problemática es la dificultad que existe, la situación que hay que resolver, ¿no? Mire, Aristóteles era muy claro hace 25 siglos. Dijo, un problema dialéctico es un procedimiento que contribuye o bien a la elección o al rechazo de algo, o bien a la verdad y al conocimiento que hace de esto, o bien por sí mismo, o bien con ayuda para la solución de algún otro problema de ese mismo tipo. Miren cuántas alternativas dio Aristóteles para la formulación de un problema.
¿Qué quiere esto decir, señores? Que un problema no es una simple pregunta de investigación, no. Y mucho menos una pregunta ingenua. Hay que decir como Jean-Paul Sartre, que en la filosofía y en la ciencia las preguntas tienen que ser culpables. ¿Qué quiere decir culpable? Que el que hace la pregunta ya presupone la posible respuesta o posibles respuestas. Porque otro filósofo francés, Nicolas Hartmann, decía que Henri Bergson, no Hartmann, Bergson, decía, una pregunta bien formulada es la mitad de la respuesta. Y cuando Kant, que tampoco era un científico natural, era un filósofo, pero que se adelantó bastante, ¿no? Y por eso Laplace le dio la formulación matemática a su teoría única. Decía Kant, los problemas son proposiciones demostrables que necesitan pruebas o son tales como para expresar una acción cuyo modo de realización no es inmediatamente cierto. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir eso? Que un problema no se verifica rápidamente de manera empírica. No, no, no. Un problema exige una investigación, ¿no? Porque una cosa es una duda y otra cosa es un problema metodológico, ¿bien? Que la duda es el preámbulo para la formulación del problema. Sí, pero la duda no es el problema. Cuando Mario Bunge nos dio un curso de epistemología allá en La Habana en el año 82, que luego lo plasmó en uno de sus libros, decía, el problema designa una dificultad que no puede resolverse de manera automática, sino que requiere de una investigación conceptual o empírica. Un problema que es el primer eslabón de una cadena, pero de una cadena que implica una solución para luego formular otro problema. Esa es la forma en que se desarrolla el conocimiento científico. Y para formular un problema, diferenciándolo de una situación problemática, claro que la duda es el preámbulo, pero cuidado, no se quede en el preámbulo. Para que haya un problema tiene que haber primero un dilema, que es otro término griego. ¿Qué quiere decir dilema? Bueno, que usted tiene dos novias bonitas, no se puede casar con las dos, ¿así? Un dilema es que usted tiene dos ofertas de trabajo, una que le pagan más pero le queda más lejos y otra que le pagan menos pero le queda más cerca. Es un dilema, ¿no? Bueno, pero es que un problema es algo más que un dilema. Es infinitas posibilidades de alternativas de soluciones, muchas. Hay que ponerle corto a esa alternativa y ver las ventajas y desventajas que tiene cada una de esas hipótesis. Porque hipótesis, ¿qué quiere decir? Lo que está debajo de la tesis. Hipótesis, la posible alternativa, la posible solución, ¿no es así? La posible conjetura, la posible suposición, pero que tenga una fundamentación, ¿no es así? Y si usted va a formular un problema, tiene que tomar en cuenta varios criterios. ¿Cuáles? Primero, objetividad, que no sea el producto arbitrario de su mente, ¿no? Que tenga una estructura lógica, ¿no? En su formulación, que se corresponda con criterios similares en un campo disciplinar parecido a su área disciplinar, ¿no? Del conocimiento. Pero sobre todo, que tenga una presunción de solución. Como decía Hegel, todas las contradicciones tienen que tener una adecuada solución, si son adecuadas, ¿no? Contradicciones. O sea, tiene que obtener factibilidad de demostración para que sea un problema. Tiene que haber claridad, porque si usted mismo que está formulando el problema no tiene claridad en la formulación, no va a llegar a ninguna parte. Que también debe ser sometido a enfoques distintos, desde distintas disciplinas. Y además pensar siempre que usted va a aportar algo nuevo, pero eso no quiere decir que sea ya la verdad última. Usted va a abrirle el camino a nuevos problemas. Y una adecuada investigación científica es la que deja nuevas incógnitas a resolver. Lo mismo para otros investigadores que para usted mismo en etapas superiores. Y si usted va a formular un problema, lo primero que tiene que hacer es lo que dije al inicio. Bueno, hacer un balance de los recursos humanos que cuenta, si usted está preparado, los recursos informáticos, técnicos. Tiene que cuestionarse la pertinencia, la viabilidad, el significado, la trascendencia, pero más que todo la utilidad de la investigación. Y yo creo que un tutor tiene que preguntarle al tesista, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Dónde se va a aplicar eso? ¿Dónde se va a utilizar? ¿Qué empresa, qué fábrica, qué institución de la sociedad civil o de la sociedad política, qué universidad,
qué, ¿no?, institución va a ser útil. Uno tiene que pensar en eso. Si es un libro, bueno, ¿qué editorial me lo va a preparar? ¿Me lo va a publicar? Y hay que ir sensibilizando a las editoriales. Quiero decirle que no es que yo termino el libro y después empiezo a buscar editoriales. Yo siempre recomiendo que uno, desde que comienza a concebir el libro, ya comience a coquetearle a los editores, que son algo difíciles, de que usted va a hacer una investigación trascendental para que después sea usted el que le pidan las investigaciones y no le caiga atrás usted a los editores. Hay que también, bueno, ya lo dije, plantearse el rastreo bibliográfico adecuado. Mire, una de las cosas más difíciles, hay que tratar de plantear diversas propuestas de solución a la formulación del problema. ¿Para qué? No casarse demasiado con una sola posible solución. Hay que buscar distintos elementos, vías diferentes. Y claro, para eso lo mejor no es solamente el diálogo con su tutor o su director, sino, si usted está en un grupo, un equipo de investigación, bueno, concertar, colegiar, ¿no?, esas posibilidades de eso. Ahora, si un problema científico no sirve para determinar las causas que provocan un fenómeno, o para precisar las condiciones en que se revela, o para describir las manifestaciones que lo identifican o caracterizan a ese problema, o completar la información que existe al respecto, o demostrar la insuficiencia de teorías que anteriormente fueron elaboradas, o prever los posibles efectos que pueden tener el desarrollo de fenómenos, ¿no?, que inciden en ese problema. Y finalmente, si no sirve para revalidar el aparato conceptual que originalmente se planteó en la investigación, bueno, si no cumple esos requisitos, yo creo que hay que cuestionarse, ¿no?, la pertinencia, la validez de ese problema. Y como para estudiar cualquier problema, hay que descomponerlo ¿en qué? Bueno, en variables cuantitativas, en cualitativas, hay que formular hipótesis. A veces algunos me dicen, ay, pero yo no voy a hacer hipótesis porque la investigación mía es hermenéutica. Y eso es positivismo, la hipótesis. Entonces yo digo, bueno, entonces Platón y Aristóteles eran también positivistas, ¿no?, porque plantearon la existencia de hipótesis, ¿no? Y si la investigación se va a reducir a una mera interpretación con una subjetividad, hay que cuestionarse realmente si tiene valor científico o no es científico. Esto no quiere decir que se demerite la interpretación, igual que la valoración. Forman parte del proceso de investigación, pero no pueden reducirse. Por eso el investigador científico tiene que tener claridad en esos elementos epistémicos que forman parte, ¿no?, de la construcción, y saber que las hipótesis son herramientas imprescindibles, necesarias. Es el fundamento, el postulado, la suposición, algo que sirve para ir arribando al camino hacia un método, ¿no?, de descubrir una realidad, porque en definitiva las hipótesis son eso, ¿no?, vías y métodos, suposiciones para llegar a una tesis, ¿no?, que finalmente puede ser validada o sustentada o no. Ahora, si uno no tiene claro qué es lo que quiere investigar, si no tiene objetivos específicos y un objetivo general, que no pueden ser instrumentos metodológicos necesarios e imprescindibles en el proyecto de investigación. Si usted no se plantea objetivos alcanzables, realizables, difícilmente va a alcanzar realmente la solución, ¿no?, de un problema. Y por eso el investigador está obligado a precisar bien y utilizar los verbos adecuados, porque si usted utiliza verbos como no estudiar, investigar, no, cuidado, investigué qué. Si usted no se plantea proponer, sustentar, determinar, pues, ¿no?, verbos que indiquen un resultado medible, factible, ¿qué pasa? La investigación no puede resultar aportadora. Así que hay que aprender a formular un verbo que me permita pertinentemente al final decir, bueno, cumplí o no cumplí el objetivo. En definitiva, estos son algunas herramientas, yo no digo que son todas, algunas herramientas metodológicas imprescindibles para la dirección y asesoría, lo mismo para el que va a dirigir. Yo le digo una cosa, yo he dirigido varias tesis ya doctorales y trabajos buenos, y he dirigido varios macroproyectos de investigación, incluso a uno oficiado por la UNESCO.
que lo pueden encontrar en ensayistas.org, sobre la condición humana en el pensamiento latinoamericano del siglo XX. Si yo no me siento capaz de dirigir un proyecto, pero esto no quiere decir que yo sepa más que el que va a hacer el proyecto de tesis, porque siempre digo a mis tesistas, al final usted tiene que saber más que yo de ese tema, porque para eso voy a investigarlo, porque si va a saber lo mismo que yo, no tiene sentido. Por eso Confucio y Sócrates decían que el mejor maestro es el que reconoce la superioridad potencial de sus discípulos y contribuye a desarrollarla. Y eso es lo que hay que hacer en la investigación y en la docencia. Y por eso en la educación superior, docencia, ciencia y conciencia tienen que estar articulados. No es muy creíble un profesor que no investigue o que no tenga resultados, ¿no?, en su área, ¿no?, de investigación y solamente pues desarrolle la docencia por otros textos de otros investigadores. Estamos obligados a investigar y a darle a la humanidad nuestro conocimiento producto de esas investigaciones. Y para eso, bueno, pues tenemos que aprender de otros investigadores y ver diferentes textos de metodología de la investigación y de epistemología, y luego dudar de todos y elaborar nuestras propias conclusiones para proponerle a las nuevas generaciones que hagan lo mismo. Y de otra forma, sería muy triste que las nuevas generaciones sean inferiores a nosotros. Deben ser superiores y debemos propiciarle los métodos y las experiencias para que nos superen. Esa es la tarea. Es un final de un director de tesis y de un asesor o de un director de un grupo, ¿no?, de investigación. Bueno, hasta aquí voy a dejarlo para que usted tenga tiempo para protestar, ¿no?, preguntar, criticar, cuestionar o aportar.